La primera pregunta es, ¿qué tipo de gasolina le debo aplicar a mi moto? Si gasolina corriente o gasolina extra, ¿cuál es la diferencia de las dos? ¿Cuáles son sus pros, sus contras? ¿Qué me recomiendan acerca de gasolina versus gasolina corriente versus gasolina extra? Bueno, muy buenas noches para todos de nuevo. Vamos a empezar a responder, como dice Erwin, estas preguntas que son polémicas y pues que muchos las tenemos. Así iniciemos, estemos iniciando, ya tengamos una experiencia en la mecánica. Es bueno saber el por qué, el para qué y cuáles son las diferencias. Vamos a hablar en el caso aquí donde nos encontramos de Colombia, que tenemos dos tipos de gasolina. Como decía Erwin, la corriente y la extra. En otros países tienen una gasolina por encima de la extra, que es la premium, pero pues aquí en Colombia no se maneja. Bueno, entonces vamos a manejar, digamos, esas dos gasolinas. Igual la premium es un poquito más elevada de la extra. Ya les voy a contar cuál es la diferencia de ambas gasolinas. Primero que todo debemos saber que las gasolinas vienen clasificadas o vienen con su clasificación a partir de los octanos. ¿Qué es un octano? El octano es la capacidad que tiene un combustible a no detonarse en alta presión. Entonces, nosotros tenemos que dentro de nuestro motor en la cámara de combustión manejamos unas presiones y unas compresiones bastante altas, ¿sí? Entonces, entonces tenemos que los combustibles a presión tiendan a detonarse o a estallar antes. ¿Listo? Tenemos gasolina, como decía, extra y corriente. La gasolina corriente está entre los 88 a 92 octanos aproximadamente y la extra está entre 96 a 98 octanos. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que a mayor cantidad de octanos, ¿sí? A mayor cantidad de número de octanos o de octanaje, vamos a encontrar una gasolina que se detona con más dificultad, ¿sí? Una gasolina que no se detona por sí sola y una gasolina que no nos va a generar recalentamientos en el motor. ¿Listo? Aparte del de octanaje, pues tenemos que son libres de plomo, no traen impurezas, son más purificadas, sí, pero pues igual vamos a enfocarnos en el tema de octanos, que es lo que más nos compete en el motor. ¿Listo? Eh, entonces, si nosotros tenemos las motos, las últimas motos que han salido en el mercado, 150, 160, 200, 250, entre más grande el motor, vamos a tener una relación de compresión más alta. Entonces vamos a tener una relación de compresión que nos va a hacer detonar la gasolina si le aplicamos una gasolina de muy bajitos octanos. Por eso cuando nosotros compramos una moto de alto cilindraje, compramos una moto mayor de 250, 200, el manual nos dice que apliquemos siempre gasolina extra. Precisamente por eso, porque al momento de aplicarle presión a ese combustible, no se nos va a detonar antes de tiempo y no nos va a generar, son pistoneos, pérdidas de potencia, daños en las cabezas de las válvulas, daño en la cabeza de los pistones. ¿Por qué? Porque cuando le aplicamos la gasolina corriente, antes de llegar al punto muerto superior, la gasolina empieza a detonar, entonces va a ser una fuerza hacia abajo y el pistón va a seguir subiendo. Entonces esa fuerza contraria nos va a hacer perder, primero, como les venía diciendo, potencia, fuerza y se nos va a recalentar el motor porque vamos a tener dos explosiones en vez de una. ¿Sí? Entonces por eso es que en las motos de alto cilindraje, aunque ahorita las motos de baja casi todas tienen una relación de compresión alta. Como recomendación, miren la ficha técnica de su moto, miren la ficha técnica de su motor. Si tenemos una relación de compresión de 9.5 para arriba, la recomendación es aplicarle gasolina extra. Que sí, que el precio es muy elevado, que a veces es complicado mantenerla con extra, pero si ustedes se van a dar cuenta, en muchas ocasiones la gasolina extra rinde más que la corriente, porque como no se va a detonar antes de tiempo, se va a aprovechar la mayor cantidad de combustible. ¿Sí? Eso como primera medida en el tema de la gasolina. Las motos de inyección electrónica necesitan también una gasolina que esté libre de plomo e impurezas para que no se nos tapen como los orificios de los inyectores o la bomba de combustible. Muchas veces pasa que la gasolina, o me ha pasado en la experiencia que tengo, que las motos de gasolina corriente tienden a dañar el inyector a los 20.000, poniendo un ejemplo de 20 a 25.000 kilómetros.
La gasolina extra tiene en el inyector 50.000 y no hay que hacerle 50.000, 60.000 kilómetros y no hay que hacerle nada. ¿Por qué? Por las impurezas y los microfiltros que traen en ese inyector. Bueno, entonces, esa es la diferencia principal de las gasolinas, la cantidad de octanos o de octanaje que tiene cada gasolina. En otros países ya venden gasolina premium que está por encima de los 100 octanos, 102 octanos. Entre mayor octanos tengamos, menos se va a detonar la gasolina sola. ¿Listo? Otro ejemplo de octanaje, están los motores diésel, ya saliéndonos del tema, ¿no? Los motores diésel el diésel tiene un octanaje menor de 70, entonces por eso esos motores no necesitan una bujía, porque el mismo combustible se detona. ¿Listo? En las motos, como les venía diciendo, miren su ficha técnica, si tienen una relación de compresión por encima de 9,5 a 1 en su motor, es necesario que le apliquemos gasolina extra, ¿sí? No es una regla 100%, pero como recomendación sí se los hago. Por lo mismo, porque si le aplican una gasolina corriente, pasa cuando nosotros nos vamos a viajar digamos, de aquí de Bogotá a Tierra Caliente, que ustedes tienen que empiezan a pasar temperatura, 32, 30 grados, 35 grados, que a veces llega acá, digamos que en Colombia los recorridos, y empiezan a escuchar ustedes como un pistoneo dentro del motor, un golpe de lata con lata. ¿Eso qué significa? Que nuestro combustible se está detonando desde tiempo. ¿Sí? Que está generando una contrapresión en nuestro cilindro y se nos está dañando ese motor. ¿Listo? Entonces, en viaje largo extra, si pueden mantener su moto con extra, se la recomiendo. Y hagan la prueba. Aplíquele un galón de extra, mire cuánto le dura, y aplíquele un galón de corriente a ver cómo le dura y cómo se comporta la moto. Con gasolina extra le va a mejorar la potencia, con gasolina extra le va a mejorar la limpieza del motor. ¿Sí? Con gasolina extra, digamos que no va a generar tanto carbón en la cámara de combustión porque no vamos a tener tantas detonaciones, y eso es una de las ventajas. Como le digo, sí o sí, revisar nuestra ficha técnica y tratar de aplicarle gasolina extra, y tenemos de 9.5 la relación con presión para arriba.